Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Deseo que la gracia y la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Les invito entonces a que hagamos lectura del capítulo 3, los versículos 1 al 13. Dice el Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Reconocemos, Señor, que cuando llegamos a tu palabra somos tan pequeños, ignoramos, Señor, tantas cosas en ella. Reconocemos, Señor, también que tú eres el dueño del mensaje, que tú eres el autor del mensaje. Reconocemos también nuestra indignidad para predicar tu palabra, para hablar tu palabra, porque nos reconocemos, Señor, delante de ti pecadores. Por ello, Señor, rogamos que perdones nuestros pecados en el nombre de tu Hijo. En esta mañana, Señor, yo quiero pedir que tengas a bien, Señor, ayudarnos con tu Espíritu Santo en la meditación de tu palabra, y que ante todo, Señor, tu nombre sea glorificado, que tú instruyas a tu iglesia a través de tu palabra. Rogamos a Dios, pues, tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante los últimos domingos, hermanos, como ya se lo dije al inicio, pues hemos estado mirando la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo. Y en los dos primeros capítulos hemos podido ver, principalmente en el primer capítulo, estuvimos hablando acerca de las riquezas espirituales que ahora disfrutan los que estamos unidos en Cristo Jesús. Ahora los que estamos en Cristo tenemos grandes bendiciones en Él. Igualmente, en el capítulo 2, también el apóstol nos estaba recordando de dónde hemos venido. Dice el versículo 1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. De allá venimos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Igualmente el apóstol nos recuerda que ahora que hemos sido hechos hijos de Dios, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y gracias a ello es que hay obras que Dios mismo ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Buenas obras. Para comenzar en el capítulo 3, en el día de hoy, quiero que tengamos algo presente.
Y es que el capítulo 3, el primer versículo, Pablo comienza con una, digámoslo así, con la intención, el deseo de hacer una oración, de rogar a Dios. Sin embargo, vemos que Pablo se detiene por un momento. Si vemos el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Por esta causa, ¿qué? Bueno, ahí en el versículo 1 no se nos dice qué. En otras palabras, falta un verbo, falta una acción. Por esta causa, tal cosa, pero en el versículo 1 no está. Entonces quiero que vayamos al versículo 14. Allí Pablo retoma nuevamente el tema o lo que él pretendía iniciar y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo comienza con la intención de orar por la iglesia y algo lo detiene, a tal punto de que en el versículo 14 retoma su disposición o su deseo de orar por la iglesia. Entonces es importante que entendamos que los versículos 2 al 13 es una especie de paréntesis que Pablo hace. Versículos 2 al 13. Iniciamos entonces con el versículo número 1 del capítulo 3. Pablo comienza diciendo: por esta causa, yo, Pablo. Por esta causa. Ahora, ¿cuál causa? ¿Cuál causa? Podemos verla en los versículos anteriores. Si miramos el versículo 13 del capítulo 2, podríamos decir: por esta causa, o debido a que ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por esta causa. Versículo 16: por causa de que somos reconciliados con Dios por Cristo. Versículo 18: por causa de que en Él ahora tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 19: por causa de que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y en los versículos 20 al 22, por causa de que ahora somos edificados como un templo por el Espíritu en el Señor. Entonces, por esa causa, Pablo se dispone a interceder, a orar por la iglesia. Y ya sabemos que él se detiene y continúa en el versículo 14. Y él continúa diciendo, versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Sobre las bendiciones que hay para la iglesia, para los que ahora están en Cristo. Y de un momento a otro, aquí Pablo comienza a hablar de sí mismo, de su ministerio y del misterio que a él le ha sido revelado. Y es bien importante que notemos que en el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, Pablo se presenta a la iglesia como un apóstol. Pablo apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 1 del capítulo 3, ahora él se presenta como un prisionero. Pablo bien podría haber dicho: bueno, yo soy prisionero del Imperio Romano, yo soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de los soldados romanos. Sin embargo, Pablo tenía muy claro: yo no soy prisionero de Roma, yo no soy prisionero de unos soldados, yo no soy prisionero de este mundo, yo soy prisionero de Jesucristo. Cuando vamos a la palabra prisionero en el versículo 1, el significado de la palabra prisionero es atado a o ligado a. Muy probablemente Pablo estaba en ese momento en prisión, atado o encadenado a algún soldado romano que lo cuidaba. Sin embargo, Pablo en
Él no está preocupado por eso. Él dice, yo no soy prisionero ni siquiera de este hombre que me tiene encadenado. Yo soy prisionero de Cristo. Y este fue un pensamiento que podemos ver que Pablo tuvo desde el momento mismo de su conversión. Él no era prisionero de este mundo. Pablo era prisionero de Cristo, esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Pablo encontraba una autoridad superior al Imperio Romano. Para Pablo su autoridad máxima no era el Imperio Romano. Para Pablo la autoridad era Cristo. Y por ello se declara prisionero de él. Podemos decir entonces que Pablo ve su vida, Pablo ve sus sufrimientos desde un punto de vista divino y no desde un punto de vista humano. Yo les pregunto esto, hermanos: ¿cuántas veces nosotros, cuando estamos padeciendo por Cristo, no como malhechores, cuando padeces por Cristo, cuántas veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo, Señor? Pablo no hacía eso. Pablo estaba convencido de que sus sufrimientos tenían un propósito. Y los sufrimientos, las prisiones de Pablo tenían el propósito de ser bendición a otros. Pablo mismo lo decía, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, pues obtengo mi mayor recompensa, Cristo. En otras palabras, cuando vemos las cosas desde la perspectiva o desde el punto de vista divino, no hay pierde. Si tú y yo vivimos para Cristo, si Pablo vivía para Cristo, y aún si morimos para Él, no perdemos nada. Al contrario, obtenemos lo mejor que podríamos tener. Podemos tener ese mayor galardón, Cristo. Pablo estaba convencido de eso, y por eso él mismo se presenta a la iglesia como prisionero de Cristo, como prisionero de Jesucristo, no del imperio. El texto dice, si es que habéis, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. Hay otras versiones de la Biblia que dice, por amor a vosotros los gentiles. Pablo veía su sufrimiento como una oportunidad para ser de bendición a otros. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos así? Cuando estamos padeciendo por Cristo pensamos, bueno, este padecimiento debe ser para bendecir a otros. O más bien pensamos, bueno, ¿por qué me viene este padecimiento a mí? La actitud de un cristiano, así como Pablo, debe de ser, si yo estoy sufriendo por Cristo, entonces esto ha de bendecir a otros. Debe de ser de bendición para otros. Y Pablo en el versículo 1 dice, por vosotros los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. En otras palabras, Pablo está diciendo, mis prisiones son para su bendición. Mis prisiones son para que tú seas bendecido por Dios. De manos de los mismos judíos, recordemos que Pablo era judío, y de mano de ellos mismos, de los de su propia nación, fue llevado a la cárcel. Y quiero que meditemos por un momento en eso. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 21. Allí vamos a encontrar justamente cuando Pablo es encarcelado. Hechos, capítulo 21.
quiero que leamos los versículos 26 en adelante. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos, así como Pablo, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Es muy curioso que nosotros, en medio de nuestra cultura, somos como tan dados a armar lo que llamamos tumultos. Es más, nosotros los antioqueños, ya tengo 3 vasos de agua aquí, no sé cuál escoger, pero muchas gracias, muchas gracias. Es mejor que me sobre, no que me falte. Es muy curioso que nosotros, como antioqueños, somos muy dados a hacer tumultos. Generalmente, si usted va caminando por la calle, usted va por el parque y de pronto ve por allá en la esquina un montón de gente. Salimos para allá. Bueno, muchas veces hacemos eso. Me llama la atención que en el versículo 27 dice que unos judíos de Asia, al verle en el templo, esto es, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, agarraron a Pablo. Ahora imagínense ese tumulto ahí. Y dice el versículo 28, dando voces: varones israelitas, ayudad. Adicionalmente, estos judíos eran como cobardes, pidiendo ayuda. Ayúdenos a coger a Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Por esto decían en el versículo 28. Ellos habían visto a Pablo, que habían venido a la ciudad, que habían visto en la ciudad con él a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, esto es Pablo, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. En otras palabras, imaginémonos cómo quedó Pablo. De tal manera que ni él mismo podía sostenerse en pie, tenían que llevarlo cargado. Versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡muera! ¡Muera! Eso decían los mismos judíos, los de la propia nación, los de su propia nación. Que muera Pablo.
En el versículo 28 quiero que notemos algo. Dice que Pablo ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Para un judío era algo impensable, era algo que ellos no podían aceptar. Que en el templo hayan griegos, que hayan griegos en zonas donde no está permitido haber griegos. Debemos recordar que en el templo había por lo menos dos patios o dos lugares especiales. Uno era el lugar para los judíos y otro un lugar para griegos. Así que allí están acusando a Pablo de haber metido a un griego, y esto para un judío era algo insoportable. Esto para ellos significaba que el templo estaba siendo contaminado por este griego. Y en el versículo 35 nos recuerda cómo en 2 de Corintios, el capítulo 11, Pablo nos dice que él ha estado en tales peligros que aún han sido peligros de su propia nación. En peligros de mi propia nación, dice 2 de Corintios 11:26. Pero el motivo principal por el cual Pablo estaba siendo apresado no era porque él fuera un malhechor, no era porque él hubiera violado la ley, no es porque él hubiera cometido algún delito, es porque él estaba predicando un evangelio tanto para judíos como para gentiles. Ese era el detalle, ese era el conflicto, es ahí donde estaba el problema. Pero entonces, para poder continuar, hermanos, creo que es importante que aclaremos por un momento qué es un gentil y qué es un judío. La palabra gentil denota otras naciones, indica muchas gentes, cualquier pueblo menos el judío. Entonces, un gentil es todo aquel que no es judío. Eso es un gentil. ¿Y quiénes eran los judíos? Bueno, un judío es una persona que es descendiente de un papá o de una mamá judía. Esto quiere decir que un judío no necesariamente tiene que nacer en un lugar específico. Esto entonces quiere decir que en Colombia pueden haber personas que nacieron en Colombia y son considerados judíos, ya sea porque el papá es judío o porque la mamá es judía, o los dos. Entonces, un judío es una persona que viene por descendencia judía, que sus padres son judíos, uno de los dos es judío. Originalmente, a los judíos se les llamó hebreos. Podemos recordar que en Génesis se le dice a Abraham, no Abraham, sino Abraham, se le llama hebreo. Esto está en Génesis capítulo 14. A partir de ahí, a los descendientes de Abraham se le llama hebreos. Recordemos que no solo los judíos son descendientes de Abraham, o los hebreos son descendientes de Abraham. Abraham también tuvo otro hijo que se llamó Ismael. La descendencia de Ismael son los que hoy nosotros conocemos como los árabes. Ellos son descendientes de Ismael. Entonces podemos decir que en cierto sentido, en cierta manera, ellos también son descendientes de Abraham, pero a ellos no se les llamó hebreos. A los judíos, esto es, los hebreos, se les llamó también israelitas. Recordemos nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos se llamó Judá. ¿Recuerdan las 12 tribus? Uno de esos 12 hijos se llamó Judá. De esa tribu de Judá vienen los que hoy
judíos. Entonces los hebreos inicialmente, luego los judíos. Más adelante, cuando el reino se divide, ustedes recuerdan que el reino se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, cuando murió el rey Salomón. Al reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. El reino del norte desagradó tanto a Dios que Dios mismo permitió que los asirios los atacaran y fueron ellos esparcidos por toda la tierra. El reino del sur, esto de Judá, también desagradó al Señor, pero el Señor tuvo misericordia y mantuvo un pequeño remanente. Esos son los que hoy conocemos como los israelitas. Esos son los judíos. Esos son los que se creen lo más selecto, lo mejor, a tal punto de que llevan a Pablo prácticamente a su muerte, porque Pablo, según ellos, había llevado a un griego al templo, a un gentil. Esos son los judíos. Entonces, a modo de resumen, es importante recordar que un judío no necesariamente tiene que nacer en un lugar específico. Un judío puede nacer en Colombia. El punto es que el papá o la mamá sean judíos. Si es así, pues es considerado un judío. Por lo tanto, un judío también puede ser una persona que no cree en Dios. No podemos asociar siempre el término judío con cristiano. Hay muchos judíos, inclusive ustedes seguramente conocen que en nuestro medio hay celebridades o personas que les dicen celebridades o personas famosas en televisión, en cine, aún en el arte, que son judíos. Pero muchos de ellos son hasta ateos o se hacen llamar ateos. Así que un judío no necesariamente es un cristiano. Pueden haber judíos en cualquier lugar y un judío no necesariamente tiene que creer en Dios. Cuando una persona se convierte al judaísmo, esto es, cuando una persona que no era judía se convierte al judaísmo, se le llama prosélito. Seguramente ustedes han encontrado la palabra cuando ustedes leen la escritura. Prosélito es una persona que antes era una cosa y ahora se ha convertido a otra, no solamente al judaísmo. Cuando nosotros vemos la vida de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo y muchos otros que eran judíos, es importante notar que ellos mismos, después de haber sido llamados, después de haber sido convertidos al Señor, ellos mismos no se hacen llamar judíos, sino cristianos. Vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En otras palabras, ellos comprendieron que ellos ya no estaban bajo la ley, sino que ellos ya estaban bajo la gracia. Que ya no había judío o gentil, sino que ahora en Cristo somos cristianos. Por ello en Gálatas, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿vivimos como cristianos? O a veces vivimos como con un pie de cristiano y con otro pie de gentil.
como con un pie en el mundo, pero a la vez con un pie en Cristo. Ya no hay judíos, ya no hay gentil, entonces ahora debe haber en nosotros cristianos, somos cristianos, y debemos de vivir nuestras vidas como tal. Retomando el texto de Hechos, capítulo 21, vemos entonces que para todo judío, y ya sabemos que era un judío, era una total ofensa el hecho de imaginarse o el hecho de ver a personas gentiles de otras naciones, de otros pueblos que no eran judíos, mezclarse con ellos. Esto era contaminarlos, una contaminación. Y vemos entonces también que los mismos judíos, por defender su religión, estaban dispuestos inclusive a llevar hasta la misma muerte a aquellos que lo hicieron. Pablo estaba predicando un evangelio no solamente para judíos, sino un evangelio para gentiles. Y por ello todos estos gentiles, los de su propia nación, se le fueron encima, lo agarran a golpes, lo llevan y lo ponen preso. Pero la intención de ellos era matarlo. Lo que quiero que nosotros veamos en esta mañana, en estos primeros versículos, en este primer versículo, es que Pablo veía sus sufrimientos como la oportunidad de bendecir. Y quiero que eso sea una de las cosas que en esta mañana tú guardes en tu mente. Nosotros, cuando sufrimos por Cristo, no debemos de estar tan preocupados del por qué, sino más bien del para qué. Y cómo mi sufrimiento por Cristo puede ser de bendición para otros. Versículo 2. Vamos a Efesios, el texto de esta mañana. Efesios capítulo 3, versículo 2. Pablo viene diciendo entonces: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por amor a vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando leemos la expresión en el versículo 2, si es que habéis oído, si lo leyéramos de una manera ligera, quizás podríamos llegar a entender que lo que Pablo está diciendo es: yo no estoy seguro de que ustedes hayan escuchado sobre esto. Pero lo cierto es que Pablo está indicando todo lo contrario. Lo que Pablo está indicando es que efectivamente él sabe que ellos sí han escuchado. Si es que habéis oído, efectivamente, realmente, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, han oído de la administración de la gracia de Dios. Pablo en el versículo 2 continúa diciendo: administración. Cuando vemos esa palabra, quiero que entendamos que esa palabra viene precisamente de la misma raíz de nuestra palabra economía. Oikonomía es administración, es economía, es ser mayordomo. Entonces vemos que Pablo en el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios se presenta como apóstol de Jesucristo, pero luego en el versículo 1 del capítulo 3 se presenta como un prisionero de Jesucristo, y luego en el versículo 2 del capítulo 3 se presenta como un administrador. Él está diciendo: yo no soy el dueño, yo soy un simple administrador. Yo soy un mayordomo de algo que el Señor me ha entregado. Y esto es bien importante para nosotros. Todo pastor, todo predicador y todo creyente debemos de reconocer que cuando presentamos el mensaje de Dios, estamos presentando un mensaje que no es nuestro, que el autor no soy yo,
no somos nosotros, que el autor y el dueño de ese mensaje es Dios mismo, y que la esencia de ese mensaje es Jesucristo. Pablo tenía muy claro eso. Versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia. Aquí es importante aclarar algo. Cuando Pablo utiliza la palabra gracia, no está refiriendo solamente o exclusivamente a la gracia salvadora. Como dijo en el capítulo 2 de Efesios, él decía: por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Pero Pablo no se está refiriendo en este versículo a esa gracia exclusivamente. Pablo se está refiriendo a esa gracia de haberse dado a él el revelarle cosas que antes no habían sido reveladas a otros. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está diciendo: el Señor ha querido ponerme a mí como un enviado, como un apóstol a los gentiles, esto es, a ustedes. Y en ello se refleja la gracia de Dios para conmigo, en que yo, no siendo merecedor de esto, Él me ha llamado a mí para hacerlo. Pablo entonces se siente y se presenta es como un administrador de la gracia de Dios y no como el autor o como el dueño. Pero ¿a quién se refiere la palabra vosotros del versículo 2? Allí dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es necesario entonces que vayamos al versículo 12 del capítulo 2. ¿A quiénes se refiere Pablo con la palabra vosotros? En el versículo 12 del capítulo anterior dice que él se está refiriendo a aquellos que eran ajenos a los pactos de la promesa, aquellos que estaban sin esperanza, aquellos que estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos. Esos son vosotros, a ellos se refiere. Dios llamó y apartó a Pablo para esta buena obra de llevar el Evangelio a los gentiles. Y como Pablo mismo lo decía en el capítulo 2, Dios mismo es el que prepara las buenas obras para que sus hijos caminen en ellas. Una buena obra es predicar el Evangelio. Yo te pregunto entonces, ¿estamos practicando esa buena obra? Esa buena obra que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Estás tú, estoy yo predicando el Evangelio en mi diario vivir? El predicar el Evangelio es un deber y también es una buena obra que Dios ha preparado para todo cristiano. Versículo 3. Pablo continúa diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La palabra revelación que está allí en el versículo 3 es la misma palabra que nosotros utilizamos para decir Apocalipsis. Por ello, muchas Biblias, o algunas Biblias, en el libro de Apocalipsis no lo llaman Apocalipsis, sino revelación. En sí la palabra revelación quiere decir quitar el velo, mostrar algo que antes estaba oculto. El misterio, la declaración de este misterio, dice Pablo, le vino a él por revelación. En la Escritura encontramos varias
varias expresiones con respecto a revelar o a quitar el velo de oscuridad. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 25. Y quiero que leamos el versículo 7. Allí encontramos expresiones con respecto a quitar el velo, a quitar ese velo de oscuridad, de tinieblas, de desesperanza que caía sobre los gentiles, las gentes de otras naciones. Versículo 7 dice: y destruirá Jehová en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, gentiles, todas las naciones, todos los pueblos. Y allí está diciendo el Señor: y destruirá Jehová en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y con referencia a este texto podemos ir a Lucas capítulo 2, versículo 25. Allí vamos a encontrar la historia de Simeón en el templo. Lucas capítulo 2, versículos 25 en adelante. José, María, se disponen a llevar al niño Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a presentarlo en el templo delante del Señor. Y allí dice el texto que se encontró, llevado por el mismo Espíritu, Simeón. Y quiero que leamos las palabras de Simeón en el versículo 28. Y le tomó en sus brazos, esto es Simeón tomando en sus brazos al Señor, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que, en otras palabras, hermanos, como lo vamos a ver en el versículo 6 más adelante, el misterio que le fue revelado a Pablo fue Cristo mismo. Ese fue el misterio. En el texto de esta mañana quiero que notemos algo importante, y es que la palabra misterio se repite por lo menos 4 veces. Si ustedes miran el texto de Efesios 3, en el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Cuando nosotros pensamos en la palabra misterio, por lo menos en nuestro contexto, tendemos a pensar en algo inexplicable, en algo secreto. Pero la palabra misterio en el cristianismo se refiere a aquellas cosas que Dios no ha querido revelar desde antes de los siglos y que en algún momento dentro de la historia ha querido revelarlo. Es así como debemos de entender esta palabra misterio. Pero ahora en el versículo 3 está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, ¿cuál es el misterio? Y en lo que vamos a concluir, como ya les dije ahora, es que Cristo mismo es el misterio. El versículo 3 dice: como antes lo he escrito brevemente. Frente a esta expresión de Pablo, algunos han dicho que Pablo se estaba refiriendo a otras cartas desconocidas que él había escrito a los efesios.
Sin embargo, no debemos de entenderlo de esta manera. Lo que Pablo está diciendo es: yo ya les he venido hablando desde el principio de la carta sobre este misterio. Por eso Pablo dice: como antes lo he escrito brevemente. Y en el versículo 4 él comienza diciendo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando vamos a la palabra leyendo en el versículo 4, cuando estaba estudiando el texto me llamó mucho la atención que la palabra leyendo implica repetir o aprender de nuevo. Y es que esto es necesario en la vida de todos nosotros. Pablo les está diciendo a los efesios: lean otra vez, relean. A veces nosotros queremos entender muchos misterios de la palabra, pero ni siquiera la leemos, ni siquiera la estudiamos. Pablo les está diciendo entonces: ejerciten su mente, pero ejerciten su mente leyendo la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos ejercitando nuestra mente en el día a día con la palabra? ¿Lo estamos haciendo? Si es así, gloria al Señor por eso. Gracias al Señor. Pablo no quiere que nosotros seamos como hoy se nos vende la idea, se nos dice en otras iglesias: yo soñé, yo sentí, yo me imaginé. No, para eso tenemos la palabra y tenemos que ir a la palabra si verdaderamente queremos conocer la palabra. Es triste cuando a veces alguno en medio nuestro dice: yo no entiendo lo que dice la palabra de Dios, yo no entiendo lo que dice tal parte. Bueno, pero tú te has sentado a estudiar la palabra, o tú simplemente quieres conocer todos los misterios sin estudiar la palabra. Pablo en el versículo 4 habla de conocimiento, y ese conocimiento implica la capacidad de comprender algo de una manera más clara y profunda. Glorificas a Dios ejercitando tu mente con la palabra. ¿En qué estamos ejercitando nuestra mente durante la semana? ¿En novelas? ¿Televisión? ¿Internet? ¿Facebook? ¿Revistas? ¿Catálogos? ¿En qué estamos ejercitando nuestra mente? El Señor desea es que nosotros ejercitemos nuestra mente, que no seamos perezosos espirituales, que no seamos cristianos mediocres en el conocimiento de su palabra. ¿Estamos ejercitando así nuestra mente? ¿O queremos seguir caminando con un pie de gentil y con un pie de cristiano? O eres judío, o eres gentil, o eres cristiano, pero no puede ser las tres cosas. Y me llama mucho la atención cómo Pablo en ese versículo 4 dice que él tiene un interés, y es que ellos sepan cuál es el conocimiento que tiene Pablo. Hemos conocido y vemos al apóstol Pablo como un hombre que fue humilde, que fue dado a los demás, que fue sencillo, que se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, aún siendo apóstol. Sin embargo, en este versículo él dice que él tiene un interés, y es que ellos conozcan, sepan, entiendan cuál es el conocimiento que Pablo tiene ahora por gracia de Dios. Pablo se ejercita en el conocimiento del misterio de Cristo, pero también Pablo se ejercita en amar a los hermanos. Podemos recordar el texto de 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1. Y si tuviese profecía, versículo 2,
y si entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Pero ¿cómo manifestaba Pablo su amor por los hermanos? Entendiendo que sus sufrimientos iban a terminar siendo de bendición para ellos. Y por eso se considera a sí mismo como un prisionero de Jesucristo por amor a los gentiles, por amor a nosotros. Y por eso se considera a sí mismo como un administrador, no como el dueño, sino como un siervo, como un administrador. Y por eso él ejercita su mente en el conocimiento de los misterios de Cristo, pero no sin demostrar el amor en Cristo a los hijos de Dios. Y de la misma manera, en la carta a los Corintios podemos recordar que él también escribió diciendo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿será que Pablo se está contradiciendo? ¿Será que Pablo está diciendo: mire, no estudie tanto teología, no estudie tanto la palabra de Dios, no le dedique tanto estudio porque el conocimiento envanece y lo más importante es el amor? No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que en la medida en que ustedes y yo conozcamos más del Señor, esto ha de manifestarse en la medida de nuestro amor mutuo. Mientras más conozcamos del Señor, debe de haber un mayor amor entre nosotros. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo: miren, lo importante no es solo la doctrina, lo importante es también la práctica. Entonces, que el Señor, que su Espíritu Santo igualmente nos ayude a nosotros a tener una buena doctrina, pero también tener una buena práctica, a tener conocimiento del Señor, pero también a tener amor entre nosotros. Vemos entonces a un Pablo apóstol de Jesucristo, pero también vemos a un Pablo prisionero de Jesucristo, que ama a sus hermanos en medio de sus tribulaciones, en medio de sus sufrimientos, entendiendo que éstas terminarán en el bien de ellos. Vemos también a un Pablo que es administrador y no es dueño. Vemos a un Pablo que es siervo, que es esclavo de Jesucristo. Para terminar, por lo menos hasta esta parte, quiero que por lo menos tengamos en mente algunas cosas. Uno, ¿cómo estás viendo tus sufrimientos en Cristo? ¿Los ves como una oportunidad para bendecir a otros? Lo segundo es: ¿estás ejercitando tu mente en la lectura de la Santa Palabra? ¿O estás muy ocupado? Y lo tercero es: si estamos conociendo más del Señor, esto se está manifestando en el amor que ahora nos tenemos mutuamente. Que el Señor nos ayude a tener una correcta práctica del conocimiento del Señor. El próximo domingo vamos a continuar en este versículo y vamos a seguir con el siguiente. Les pido entonces, hermanos, a ustedes sus oraciones para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Pero más que entender, el Señor nos ayude a vivirla. De nada nos sirve, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios si tenemos todavía un pie de gentil, si todavía queremos estar allá metidos en el mundo y no consagrados solamente a Él. Termino con algo que un escritor cristiano dijo en cierta ocasión. Nosotros, en nuestro medio, hemos escuchado mucho la expresión:
Dios quiere ser el primero en tu vida. ¿Ustedes han escuchado eso? Bueno, Dios no quiere ser el primero en tu vida. Dios quiere ser el único en tu vida. Dios quiere ser el único, el que gobierna tu vida y el que gobierna mi vida. Que el Señor entonces nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el apóstol Pablo, Señor, este hombre pecador como nosotros, pero que tú también usaste. Ayúdanos, Señor, a nosotros a verdaderamente, Señor, vivir vidas como cristianos. Que nuestras vidas verdaderamente testifiquen de que somos tus hijos. Ayúdanos a tener una vida práctica como cristianos, una correcta práctica. Ayúdanos, Señor, también a ver nuestros sufrimientos por ti como una oportunidad, Señor, para bendecir a otros. Que no nos centremos tanto en el por qué me suceden tales cosas a mí, sino más bien el para qué. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en nosotros? Y ayúdanos, Señor, durante esta semana y cada día de nuestras vidas a meditar en tu palabra, a ejercitar nuestra mente en las cosas tuyas. Perdónanos, Señor, porque perdemos mucho tiempo en cosas que no edifican. Ayúdanos, pues, a ejercitar nuestra mente con tu palabra. Rogamos, oh Dios, tu bendición en este día y te damos gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar reunidos como tu iglesia, como tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.